Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Las fases de la luna, importancia y significado. Las fases de la luna, influencias sobre los seres vivos y la naturaleza y su significación espiritual para los budistas. Enseñanza extraída de la plataforma dharmachile.cl, Instituto de Difusión Budista Theravada Mahayana y Vajrayana. Los acontecimientos destacados de la vida del Buda tuvieron lugar en días de luna llena. A muchas personas les gustaría saber el significado espiritual de los días de luna llena y luna nueva. Para los budistas, estas fases tienen un significado particular porque acontecimientos importantes y destacados relacionados con la vida del señor Buda tuvieron lugar en días de luna llena. El Buda nació en un día de luna llena. Su renuncia se produjo en un día de luna llena. Su iluminación, la entrega de su primera enseñanza, las 4 nobles verdades, su muerte y acceso al nirvana final y muchos otros eventos importantes relacionados con su vida hasta los 80 años ocurrieron en días de luna llena. Los budistas de todo el mundo tienen un gran respeto por los días de luna llena. Ellos celebran este día con actitud espiritual, observando los preceptos éticos y la práctica de la meditación. Es un día dedicado al desarrollo espiritual. Además de los budistas, se entiende que otras confesiones religiosas también creen que hay algo de significación espiritual relacionada con las diversas fases de la luna. Ellos también observan ciertas disciplinas religiosas, como el ayuno y la oración en los días de luna llena. Las tradiciones antiguas de la India plantean que la luna es la controladora del elemento agua y que circula a través del universo para el mantenimiento de todos los seres vivientes. Es la contraparte en la tierra del néctar celestial Amrita, la bebida de los dioses. El rocío y la lluvia se convierten en la savia de los vegetales. La salvia se convierte en la leche de la vaca y la leche se convierte finalmente en la sangre. Agua Amrita, savia, leche y la sangre no son diferentes. Solo representan diferentes estados del elixir celestial. El vaso o taza de este fluido inmortal es la luna. Se cree que la luna, como los planetas, ejerce un considerable grado de influencia sobre los seres humanos. Se ha observado que la conducta de las personas que sufren de enfermedades mentales invariablemente son afectadas durante los días de luna llena. De allí la expresión lunático. Algunas personas que sufren de diversas formas de enfermedad física también encuentran su enfermedad agravada durante dichos periodos. Los investigadores han encontrado que ciertas fases de la luna no solo afectan a los seres humanos y animales, sino que también influyen en la vida de plantas y otros elementos. Las mareas bajas y altas de los océanos y mares son el resultado directo de la influencia abrumadora de la luna. El cuerpo humano se compone de alrededor de 70% de líquido. Es aceptado por los médicos que nuestros fluidos corporales se comportan más libremente en el momento de la luna llena. Las personas que sufren de asma, bronquitis e incluso ciertas enfermedades de la piel sienten sus dolencias agravadas bajo la influencia de la luna. Hace más de 5.000 años, la gente había reconocido la influencia de la luna sobre los cultivos. La ciencia médica también había comprobado las diferentes reacciones de ciertos medicamentos bajo diferentes facetas de la luna debido a la influencia de la luna en los seres humanos. En vista de la posible influencia de la luna, los antiguos sabios aconsejaron al pueblo abstenerse de adoptar muchos compromisos en este día particular y tomárselo con calma. Se les aconseja relajar la mente en este día en particular y dedicar su tiempo al cultivo espiritual. Todos aquellos que han desarrollado sus mentes hasta cierto punto pueden alcanzar niveles de iluminación, ya que el cerebro está más favorable hacia el estado despierto o iluminación. Los que no han entrado sus mentes a través de la disciplina espiritual son susceptibles de ser afectados negativamente por la fuerte influencia de la luna. El Buda alcanzó la iluminación o despertar en un día de luna llena, porque él había desarrollado y sintonizado correctamente su mente durante un largo periodo. En días pasados, la luna llena y días de luna nueva fueron declarados festivos en muchos países budistas, y la gente se animó a dedicar su tiempo al desarrollo espiritual. Fue solo durante el periodo colonial en Asia que los días de descanso fueron cambiados al día domingo. En vista de ello, algunos países budistas están ahora tratando de reintroducir el antiguo sistema lunar de feriados. Es conveniente observar el día de luna llena como un día especial para concentrarse en la paz y la felicidad y calmar los sentidos. Muchos budistas observan los 8 preceptos en días de luna llena. También los efectos de la luna sobre la vida y la tierra han sido estudiados científicamente. Un escritor dice: he estado leyendo un artículo en una revista científica estadounidense reciente donde reúne mucho material a considerar sobre el tema de la luna para demostrar cómo decisivamente influyen en nuestras vidas cada una de las 4 fases de la luna a través de su ciclo de 28 días.
Esta investigación, realizada en las universidades estadounidenses de Yale, Duke y Northwestern en forma independiente, llegaron a la conclusión sorprendente que la Luna juega un papel importante en la vida de todos los seres vivos. Estamos seguros de que no hay nada muy oculto en este fenómeno, pero las fases de la Luna efectivamente estimulan diversas funciones corporales, como modificar el metabolismo, las cargas eléctricas y acidez de la sangre. Uno de los principales experimentos realizados para establecer este hecho fue utilizando el cangrejo violinista, ratones y algunas plantas. Todos ellos fueron colocados en cámaras donde las condiciones meteorológicas no podrían afectarlos, de tal manera que la presión del aire, la humedad, la luz y la temperatura estuvieran controladas. Los cientos de observaciones realizadas mostraron un hecho notable, a saber, que todos los animales y plantas operaban en un ciclo de 28 días. Se encontró que el metabolismo caía en el momento de la luna nueva y en el momento de la fase de la luna llena se incrementaba en un 20%. Esta diferencia se considera como una variación notable. Una enfermera en Florida informó a un médico que se había dado cuenta que las condiciones de sangrado en un procedimiento quirúrgico aumentaban cuando la luna está llena. Por supuesto, el médico en principio no atribuyó ninguna importancia a estas observaciones, pero la enfermera, sin inmutarse, le mostró los registros de las intervenciones quirúrgicas que mostraban claramente que durante la luna llena más pacientes tuvieron que ser devueltos a la sala de operaciones que en cualquier otro tiempo para el tratamiento de exceso de sangrado después de las operaciones. Para cerciorarse de esto, entonces el médico comenzó a llevar sus propios registros y llegó a una conclusión similar. Cuando tenemos en cuenta todos esos sucesos, podemos entender por qué nuestros ancestros y maestros espirituales nos aconsejan cambiar nuestra rutina diaria y relajarse física y mentalmente en luna llena y días de luna nueva. Los budistas están simplemente observando la sabiduría del pasado cuando dedican su tiempo a actividades de carácter espiritual en días de luna nueva y luna llena. Fuente: artículo del venerable K. Sri Mahatera Damnanda. Gracias por escuchar.